Hola, voy a hacer la entrevista a mi abuela. Se llama Piedad, tiene 89 años, es decir, que nació en 1923. Y bueno, pues voy a empezar. A ver, abuela, ¿qué haces en tu día a día? Pues ahora muy pocas cosas, porque no tengo mucha salud, pero bueno. Ya. Me levanto, voy a misa, hago alguna comprita fácil por los alrededores y luego vengo, me siento en el sofá y comemos contigo. Y ya vienen mis nietos, llaman a la puerta y me pongo muy contenta. Sí. Bueno, ¿podrías contarnos alguna historia inolvidable de tu vida? Pues tengo muchas historias inolvidables, sí. Todas, porque he tenido unas experiencias un poco duras. Pasé la guerra separada de mis padres. Mi madre se murió cuando yo tenía 2 años. Y siempre se me echa de menos. Y bueno, pues en realidad no tengo así tremendas decepciones ni nada. He vivido en una familia que era muy asequible. Mi padre era muy... No tenía yo madre, claro, murió cuando yo tenía 2 años. Entonces me arroparon mucho, estaban muy pendientes de mí y me procuraban dar muchos gustos, lo cual ha sido también un inconveniente porque cuando he tenido que prescindir de ellos lo he notado una barbaridad. Bueno, ¿y podrías decirnos algún deseo que siempre has querido cumplir pero que no has podido? Pues así un poco en broma, ser un poquito más alta. Pero en serio, pues me hubiera gustado ser una persona muy ilustrada. He picado en muchas cosas, he hecho la carrera de Derecho, luego he tenido una época que estudié baile y, en fin, he picado en muchos sitios, pero lo único que me ha quedado de verdad es mi casa, mis hijos y mis nietos. Sí. ¿Cómo viviste tu infancia? Pues en mi infancia viví bastante sola, porque mis hermanas que me criaron, porque mamá se había muerto muy joven, de 42 años, pues claro, estaban en la edad de salir y de entrar. Sí, porque te llevabas muchos años con ellas, ¿no? Yo me llevaba, ellas me llevaban a mí 12 años la mayor. Claro, y 11 años la segunda. Y estaban en la edad de salir y de entrar y de coquetear y todo eso. Y yo me limitaba a jugar con los muñecos, a hablar con ellos en una habitación que no había nadie. Unas veces era el comedor, otras veces era el cuarto de estar, bueno. Y con eso me entretenía, me hice una parlanchina muy importante y algunas veces cuando regañaba mucho a los muñecos lloraba, de pena que me daba. Y bueno, cuando tú eras pequeña, ¿qué juguetes tenías? Juguetes todos, hija mía, porque como era la única niña de la familia pequeña, pues todo el mundo me regalaba cosas, hasta los porteros de la casa me regalaban de vez en cuando, porque sabían que era mi santo, porque sabían que, en fin, o pedían a los reyes cosas para mí, y nunca me ha faltado. Ya, y a ti te gustaba mucho la lectura, ¿no? Mucho, muchísimo. Yo tenía una hermana mayor que dormía en la misma habitación que yo y no me permitía que trasnochara. Y entonces yo lo que hacía es que cuando ella se acostaba en otra cama que había cerca de la mía, me metía debajo de las sábanas, me tapaba y con una linterna daba luz y me ponía morada de leer hasta las tantas. Como ella lo sabía y me regañaba. ¿Y cuáles eran tus canciones favoritas? Uy, las canciones todas, porque yo he sido muy cantadora siempre. Y además mi padre se reía mucho conmigo porque yo imitaba
cuando cantaba delante de él, decía, papá, mira lo que te voy a cantar. Y me metía detrás de una cortina y salía como que era un escenario y hacía unas repipieces tremendas de moverme como la fulanita, moverme como el menganito, recitar como este y el otro, y mi padre se reía y así pasaba su tiempo. ¿Y cuáles eran tus películas favoritas y actores? Pues me han gustado muchísimo las películas de intriga, pero también me han gustado las películas de amor, de gente que se quería y que se casaban, que tenían hijos y eso. ¿Y qué supuso para ti la llegada de la televisión? Bueno, pues fue la locura, porque de estar en casa sola jugando en una habitación con mis muñecos, mis hermanas entrar y salir y yo allí y tal, o irme al retiro que me llevaba una muchacha para que nos pudiéramos oxigenar un poco, pues luego la televisión fue acercarme un poco la vida y era un vicio, ¿para qué te voy a decir más? Sí. ¿Y qué crees que la televisión de ahora es mejor o es peor que la de entonces? Pues mira, la televisión es y será más o menos siempre lo mismo. Lo que pasa es que lo que varía es la persona que recibe la televisión. Si eres pequeño, pues te parece que es muy sosa, a lo mejor, que es muy seria. Y cuando eres mayor, pues que es un poco pesada porque ponen las cosas bonitas muy tarde, etcétera. O sea, ¿qué es? Bueno, y ya una pregunta de lenguaje. ¿Cuál es tu expresión o palabra favorita del castellano? ¿En castellano? Sí. Bueno, es que hay Madre. tantas palabras que... Madre. Madre. Bueno. ¿Puedes decirnos tu comida favorita? Uy, qué horror, has tocado mi punto flaco. La comida toda, porque me encanta comer bien. Así que nunca me sienta nada mal y bueno, es una experiencia, la de la comida, para mí muy importante. Sí. ¿Qué sitios visitaste cuando eras joven? Cuando era joven muy pocos, porque me limitaba a ir en el verano a la casa que tenemos en León y allí que hay jardín y hay niños, jugamos mucho, pero en realidad no me movía mucho de casa, porque no me dejaban. Entonces no dejaban hacer nada a los niños, ¿sabes? Y estábamos todo el día obedeciendo. ¿Y cómo viviste la guerra civil? La guerra civil la viví muy mal. Es decir, la viví mezcla de mal y mezcla de bien. Porque nos quedamos una hermana mía de 24 años y yo tenía 12 o algo así. Entonces nos quedamos separados de nuestro padre, que se quedó en Madrid. Y estuvimos 3 años sin vernos. Yo a mi padre lo adoraba, porque como no tenía madre, pues mi padre era todo. Y lo pasé mal. Pero bueno, también como era niña, jugaba mucho con mis amigas y tenía esa conversación. La que peor lo pasaba era mi hermana. Mi hermana Mercedes. ¿Y más tarde la posguerra, cómo la viviste? Pues la posguerra un poco a trompicones, porque empecé en un colegio, terminé con otro y me cambiaron 3 o 4 veces, pero luego con las Ursulinas estuve 14 años, así que, ¿qué te voy a contar? Estudiando. ¿Y cómo viviste la llegada del hombre a la luna? Ya eso más tarde. Pues al principio con cierto escepticismo. Dije, a ver si esto es una propaganda o algo así, porque entonces estábamos ya en la luna. Pero vamos, me pareció maravilloso que hubieran descubierto el procedimiento de ir allí. ¿Y cómo ves el mundo de hoy en día? En general, el mundo de hoy en día, ¿cómo lo ves? ¿Cómo? ¿Cómo ves el mundo de hoy en día? La actualidad. Pues verás, lo veo un poquito desquiciado, pero eso es porque yo soy viejecita.
porque luego razonablemente todo tiene su manera de ser y todos hemos pasado desde pequeños por la experiencia del día a día y ha ido cambiando conforme han cambiado las circunstancias. Pero bien. Ya. ¿Y qué crees que ha mejorado y qué crees que ha empeorado respecto a cuando tú eras más joven? Pues mira, que ahora se trabaja más en las casas y fuera de las casas, y que sobre todo que ahora los padres están menos en casa que antes porque tienen que trabajar muchísimo, sí. Y a mí eso me resulta un inconveniente porque me encanta estar con la gente, pero vamos, más o menos. Y bueno, ya para acabar, ¿qué consejo nos puedes dar para ser felices? Para ser felices, pues conformarse con lo que se tiene. Sí. Conformarse con lo que se tiene y mirar alrededor y darte cuenta que hay tanta gente desgraciada que tú no mereces quejar. Ya, sí, tienes toda la razón. Bueno, pues muchas gracias, abuela. Bueno, hasta la entrevista.